volvemos a empezar. Les decía buenas tardes a todas y a todos, pues les damos una cordial bienvenida a esta sexta sesión de este seminario. Esta tarde nos presentarán su trabajo la doctora Mercedes Palencia Villa y la doctora Rosa María González, titulado El sexo en la Ciudad de México, una historia conceptual, antecedentes. Este trabajo será comentado por la doctora Cházaro, Laura Cházaro, del Departamento de Investigaciones Educativas del DIE del CINVESTAB. La doctora Mercedes Palencia Villa es maestra y doctora en Ciencias Sociales. Entre 2007 y 2011 diseñó y coordinó la maestría en Investigación Educativa de la Universidad de Guadalajara. Desde 1994 ha desarrollado las líneas de investigación Género, Educación, Ciudadanía y Corporalidad de las Prácticas del Tiempo Libre de los Jóvenes. Actualmente es profesora investigadora del Departamento de Estudios en Educación en la Universidad de Guadalajara y coordina la maestría en Investigación Educativa. Por su parte, la doctora Rosa María González Jiménez es psicóloga clínica egresada de la UNAM, psicoanalista por el Círculo Psicoanalítico Mexicano y doctora en Investigación Psicológica por la Universidad Iberoamericana. Es profesora en la Universidad Pedagógica Nacional, cofundadora de la especialización Género en Educación. También trabajó en la maestría en Desarrollo Educativo y en el doctorado en Educación, Línea Hermenéutica y Educación Multicultural, y del doctorado Diversidad en Educación, Línea Subjetividad, Cuerpo y Poder. Ha desarrollado 2 líneas de investigación, Género e Historia de la Educación y Género y Enseñanza de las Matemáticas. Bien, les recordamos los tiempos de la sesión. La ponente dispone de 15 a 20 minutos para la exposición de su trabajo. La participación de la comentarista será de 20 minutos máximo para dar paso a la discusión y preguntas por parte del público presente. Bueno, sin más, les damos la palabra. Bueno, buenas tardes. Voy a tomar yo la palabra. Digamos, esta es una investigación que lleva muchos años, que hemos venido construyendo en diálogo tanto la doctora Mercedes Palencia como yo. Lo que voy a presentar ahora es estrictamente lo de la Ciudad de México y es el antecedente. Voy a trabajar varios planos y diferentes temporalidades. Espero que trate de hacerlo lo más claro y lo más gráfico posible. Este trabajo no hubiera sido sin el estímulo de nuestras hijas, hijos, y con el diálogo con nuestros estudiantes, que ha sido central. Bueno, el objetivo de la investigación es comprender el proceso de recepción, apropiación y sedimentación del concepto sexo en la Ciudad de México, explicando su incidencia en el campo científico y educativo. La historia conceptual la inicia Koselleck desde la fenomenología hermenéutica. Lo que presentamos es una resignificación desde Latinoamérica. Por un lado, digamos, Koselleck empieza trabajando sobre todo conceptos políticos como Estado, como patria, que es una de las líneas que se han seguido. Bueno, lo que aquí yo planteo es que sexo y raza son conceptos políticos. Digamos, por una parte está la cuestión de la genealogía. Sujetos excéntricos es es un término que acuñé porque lo de marginalidad no me gustaba y hacía mucha referencia, digamos, tenía mucha referencia a la cuestión económica. Hay muchas formas de excentricidad. La excentricidad es aquel que está fuera de un centro de donde se decide qué es lo bueno, lo bello, el saber y la justeza. Dentro de este, digamos, esquema,
retomo a 4 excéntricos que trabajan, hacen estudios genealógicos, el loco de Nietzsche y 3 judíos, que es Freud, Elías y Benjamín. Estos dentro, digamos, su excentricidad está dada dentro de la Europa racista de los años, digamos, de la Primera y Segunda Guerra Mundial. En este tiempo es cuando empieza la medicina a hacerse cargo de, digamos, de empezar a ver el estudio de la mente y de la locura, digamos, en claves ya psiquiátricas. También el homosexual Michel Foucault, que ya en Francia, en los 60, digamos, en el 68, este lugar de excentricidad es un lugar epistémico, ¿sí? Digamos, que permite ver desde ese lugar de fuera del centro cosas que los demás, ver y entender cosas que los demás no entienden. No somos historiadoras y nos hemos orientado mucho desde Paul Ricoeur y su filosofía del tiempo. No lo voy a poder explicar acá, pero bueno, trabajamos 3 categorías, que es el cronómetro, la generación y las huellas. Acá, este es de la modernidad científica, digamos, que habla de un relevo epistémico, de un pensamiento analógico a uno lógico. El cuerpo-objeto, presencia empírica cuantificable. Estas imágenes, esta que encontré, me pareció excelente para ejemplificar lo que Foucault y otros encuentran, digamos. En esta imagen van a ver el ángel, acá abajo está el demonio y acá está un esqueleto. Es la imaginación que la ciencia positiva rechaza. Esta imagen, digamos, es importante porque sigue estando presente en la cultura, cuando menos mexicana, digamos. Nosotros hablamos fácilmente con los muertos, hablamos fácilmente con las plantas, que esa es también otra cuestión. ¿Qué es lo que pasa con la modernidad? El pensamiento se vuelve lógico, se apela a una laicidad bajo conceptos científicos. Este es el pasaje de lo barroco o lo premoderno a lo moderno. Le llamamos estudio feminista implicado e indisciplinado. No me extiendo, solamente les digo, nos interesa desmontar el sexismo, el racismo y la homofobia, entre otras excentricidades presentes en la cultura mexicana cotidiana. Es indisciplinado porque se interroga nuevamente por lo humano, esa pregunta que la ciencia moderna cerró, digamos, con las disciplinas, la psicología, la antropología, digamos, dejamos de preguntarnos por el ser humano, lo dimos por un hecho. Cuestionando fronteras disciplinarias modernas que nos configuran como el otro excéntrico de Europa. Digamos, trabajamos 3 tiempos lógicos, no cronológicos, el que va del sexo como palabra al concepto. Una es una recepción contextual, que la trabajamos sobre todo en libros científicos europeos, reglamentos, prensa y literatura de la Ciudad de México. Un segundo momento es la apropiación resignificada por especialistas. También aquí hay revistas, tesis, libros científicos y comerciales. Esto es siglo XVIII, XIX. Es difícil hablar de temporalidades, digamos, porque no hay esta temporalidad pasado, presente, futuro, digamos. Si algo, la riqueza de la temporalidad con Paul Ricoeur es precisamente que rompe esta linealidad. Revistas, tesis científicas, cuadernos de apuntes de la Ciudad de México y por último la sedimentación, concepto es que se convierte ya en un concepto de uso regular
por la población en la Ciudad de México. En la tesis que presentamos es que el concepto moderno de sexo y raza parten de la teoría evolutiva, Darwin-Alton, cuyo fundamento es el comportamiento del animal, el estudio del comportamiento animal como principio de la zoología y la botánica, favoreciendo la naciente industria ganadera y medicinal. De la zoología, sexo y raza pasan a la psiquiatría médica y al campo educativo como categoría científica, homologando sujetos excéntricos a mujeres indígenas y, digamos, a los indígenas, cuando el europeo dice, ustedes son indígenas, lo que hacen es a una diversidad agruparlo en uno solo, son el mismo, que es mucho lo que repetimos actualmente. Lo mismo pasa con las mujeres, ¿sí? Cuando dicen la hembra, ¿sí? A todas las mujeres nos agrupan, a todas las hembras nos agrupan, que vamos a ver que es desde una lógica zoológica. Patologizando todo erotismo. Voy a hablar aquí de deseo. El erotismo no lo voy a explicar, pero aquí hablo de un deseo que nunca se cumple, que es el deseo desde el psicoanálisis. Un deseo que no sea para la reproducción de la especie humana. El sexo, a decir de Corominas, ingresa de latín en 1445 y la idea primera era seccionar o separar. Entonces, digamos, la Nueva España y México en la independencia, lo que hacen es separar espacios entre hombres y mujeres, todos los espacios públicos, desde conventos, casas de recogimiento, escuelas primarias, el hospicio de pobres, los baños públicos desde el 18 ya los seccionan, digamos, ya, esta es la idea de sexo, digamos, es el sentido que tiene el término sexo, que es el que se conserva también. Sexo como actividad. Este es un libro de Ignacio Ramírez. Las actividades propias del sexo. La chiera es una hembra que no tiene conciencia de lo que dice. Una sirena domesticada. No tiene rabo y si lo tiene nadie lo ha visto. Y el maestro de escuela, la letra con sangre entra, digamos. Son tiempos en donde, digamos, no solo son espacios físicos, también son actividades en donde ya aparecen separadas. Aquí habría falta, digamos, no lo vamos a incluir, toda la parte que trae la religión con la Virgen de Guadalupe y María Magdalena, como esta dualidad de feminidad. Acá ya en mediados del siglo XIX ya empieza a haber una creciente, ya no solo llegan libros de Europa, sino los intelectuales mexicanos se empiezan a aglutinar en torno a libros y a revistas de diferente tipo, algunas de ellas científicas. Obviamente esta es una historia oficial. Hay todo un debate, digamos, por ejemplo, Ruy Pérez Tamayo dice, la ciencia, no tiene sentido hablar de ciencia antes del siglo XX, cuando nace digamos, que consideran que con la universidad, en la de 1910, es cuando empieza toda la cuestión de ciencia. Nuestra concepción de ciencia es muy diferente. Digamos, pero no me voy a detener. Presentamos 3 viñetas: sexo y raza como categoría zoológica para la ganadería, sexo en el campo médico y saberes propios del sexo y educación sexual. A esta parte ya no vamos a llegar porque ya no nos daría tiempo. La historia oficial es de la imagen de von Humboldt,
llegando a América, recolectando plantas, animales, personas, etcétera, etcétera. Digamos, a este hombre le rinde la Academia de la Ciencia pleitesía. Hay otra versión en donde dicen que hizo el mapa de México y que se los vendió a los Estados Unidos para que nos quitaran la mitad del territorio. Bueno, son dos de las versiones. En el Museo de Historia Natural, digamos, hay todo un trabajo de naturalistas que viene, inclusive del siglo XVIII, que debaten, nos llamaban en Europa degenerados, que era que no nos generamos bien. Generarse era que no, digamos, nos veían chiquitos. Entonces, por eso nos decían degenerados, ¿no? En los años 50, la escuela, 1850, la Escuela de Agricultura se separa de medicina. Esta fue la, digamos, digamos, creo que es uno de los textos que, aparte de darme risa, que es lo que dice Michel Foucault en Las palabras y las cosas, aparte de darme risa, creo que fue la punta de lanza para armar toda la investigación. Es cuando el sexo se refiere ya a formas corporales y de comportamiento animal, el bello sexo y el sexo débil. Vamos a ver más adelante que el primero en hablar del comportamiento sexual es Darwin. Es una traducción de una revista de zootecnia. Antes de entrar al análisis de las regiones del cuerpo de la vaca lechera, hagamos notar desde luego que al primer golpe de vista debe de producir la impresión de feminismo. Es decir, tener la conformación, la manera de andar y el temperamento de la hembra. Se comprenden las razones por las cuales una bestia que presenta verdaderamente la apariencia de hembra tiene posibilidades de ser mejor lechera que otras cuyas características se aproximan más a la del macho. Debe buscarse un esqueleto tan fino como sea posible. Es una belleza de primer orden. Las orejas más bien grandes que pequeñas, con pelos interiores sedosos, ralos y cerilla abundante. Los ojos estarán rodeados de pestañas cortas, denotarán un carácter manso. La parte posterior del cuerpo lo más ancho posible. La cavidad pelviana muy desarrollada. Es signo de feminismo. Sexo como órgano y comportamiento animal. Iguana, este hermoso animal que los indios zapotecas llamaban zumbichi, en la primavera, la estación de los amores, el macho se hace notable sobre todo por la elegancia de sus movimientos. La edad y el sexo ocasionan algunas modificaciones en el color de los individuos. La membrana occipital y la cola, que en las hembras y las jóvenes son de amarillo, verde, olivo, se tiene de un color rojo sangre en los machos viejos. Sexo como procreación. Por lo que se hace al sexo de las abejas obreras, los escritores modernos están de acuerdo en designarlas con el nombre de hembras no desarrolladas. No pueden ser fecundadas por los machos, pero se observan algunas veces que cuando no hay reina en la colonia, una de las obreras pone los huevos. Bueno, de aquí pasamos a la zoología, de la zoología a la medicina forense. Como les comentaba, digamos, como comentamos en el trabajo, empezamos estudiando el cuerpo y identificamos, digamos, 3 momentos. Los 2 primeros son, el primero es un libro francés, hasta donde recuerdo. El segundo es un libro español y el tercero es un libro mexicano. De la historia natural a la anatomía a la zoología. Este es un libro de 1924. En la medicina en realidad nunca tuvo que ver con el erotismo. Pienso que hasta la fecha no tiene mucho que ver con el erotismo, con esta idea del deseo.
y está plegado mucho a la lectura darwinista del comportamiento sexual. En anatomía llamaban órganos de generación a los ahora órganos sexuales. Antiguamente la vagina se consideraba un pene invertido. Llega a España el libro de higiene matimoral con contenido moral, no erótico. Bueno, ha sido muy estudiado, nada más lo cito una parte que me parece interesante. El joven que se casa sueña en la noche de sus bodas con la resistencia que va a encontrar al satisfacer sus ardientes pasiones. ¿Y cuántos casos hay en que solo le falta esa condición? Alarma injustamente cuando falta esa condición, alarma injustamente al esposo, que desde aquel instante niega las caricias a su consorte y aún duda de su virginidad. Bueno, dos grandes teóricos de la sexualidad, uno es Charles Darwin, digamos, con su libro sobre la selección sexual, que dice: reproducirse es el fin último de la especie. Gana el más capaz, las hembras eligen por el vigor y eficacia de los machos para preñarlas, la capacidad que se hereda y puede medirse. Digamos, esta ya es la línea más de Galton, primo de Darwin. Por su parte, Richard Ewing habla del erotismo, ingresa a la medicina a través de la medicina forense, desde la lógica zoológica y la patología. Es cuando se empieza a hablar de la homosexualidad como una desviación o una perversión. En el caso del psicoanálisis, Freud dice que no hay un objeto sexual predeterminado para el ser humano y que el deseo humano nunca se agota. Ciencias, saberes y diferencias estadísticas. En porcentaje de materia, en 1876 hicimos una revisión de las materias en ciencias y matemáticas de la Escuela Nacional Preparatoria y de la secundaria de señoritas. En esa época se llamaba niñas porque le decían niñas a cualquier mujer, que tuviera 80 años era una niña. Quien no era casada era niña. El 39% de las dos escuelas duraban 6 años. El 39% de las materias en ciencias y matemáticas se las impartían en la normal, en la nacional, en la preparatoria nacional, y en la secundaria el 5% de las materias. Este es un cuaderno que, digamos, es de un antepasado del esposo de Meche, en donde vemos que, digamos, las materias que le daban en la secundaria en esta secundaria que era preparatoria, digamos, duraba 6 años, era un ciclo que no era preparatoria, en caso de las jóvenes era terminal, que estudiaban química y zoología fisiológica. Bueno, ya al finalizar, digamos, pasando el siglo XX, digamos, hay toda una reacción, hay un interés en que los varones estudien ciencias, que dejen la literatura. Esto lo dice Félix Pallavicini: no perdáis lo mejor de la vida en hacer carreras. Si hemos dicho a los hombres, no perdáis lo mejor de la vida en hacer carreras literarias, ¿cómo no hemos de gritar a las mujeres muy alto y muy claro? No seáis universitarias, no seáis científicas. Y un libro que va a sustituir en la escuela normal al de Dolores Correa, que presento más adelante, ya veis, mis queridas señoritas, cuán ridícula es la suficiencia y orgullo que demuestran las mujeres en nuestros días. Antaño la mujer era ignorante, pero era buena. Hoy la mayor parte son instruidas, pero muy pocas son buenas. En 1904, digamos, hay todo un antecedente, no lo voy a citar, pero
se organiza se organiza, digamos, con notario y todo, la primera organización feminista. Dolores Correa, que además también crean un periódico, La Mujer Mexicana, señala en uno de sus libros, hay quienes ignoran lo que significa feminismo y hay quienes vean o finjan ver en él una ridiculez, un disparate. Entre la gente seria el feminismo es el grito de la razón y de la conciencia, proclamando justicia, porque el feminismo consiste en levantar a la mujer al nivel de su especie, al de la especie humana. También de Dolores Correa, escribe en la revista de La Normal, no os dejéis sugestionar con la tradicional idea de que la ciencia es nociva a la mujer. No creáis tampoco que hay una sola rama de la ciencia que no sea posible de aprender, con tal de que vosotras queráis estudiarla, ni de que sea posible de enseñar. Cuando proponen en 1907 la creación de una escuela de ciencias para mujeres, porque la secundaria, que era de señoritas, se transformó en normal de profesoras en el 89, entonces un grupo demanda una escuela preparatoria específicamente en ciencias. El Consejo de Administración le responde, de instrucción, perdón, es que era un grupo colegiado. La escuela está destinada a las personas que tienen voluntad de aprender, no para ser maestras en las ciencias, sino solamente para que adquieran los conocimientos indispensables a las obligaciones que han de tener en la vida práctica, saber los conocimientos de física, que les explique por qué hierve el agua, los de química, que les explique el arte culinario. Se pensó fundamentalmente en esto, en educar a la mujer, no para hombre, no para competencia con el hombre, sino para su papel en el hogar. Bueno, con esto terminamos. Provisionalmente, teniendo como fundamento el darwinismo, las palabras sexo y raza. No profundicé en raza, pero están muy imbricadas y aunque tienen diferente destino, digamos, en los años 20-30 se va, digamos, desde la raza cósmica, hay todo un debate sobre la raza, sin embargo el sexo sigue su propio camino. Digamos, el sexismo y el racismo no se ha terminado, obviamente la homofobia menos. Teniendo como fundamento el darwinismo, la palabra sexo y raza se fueron cargando de nuevos significados en la Ciudad de México con una pretendida modernidad, naturalizando desde la ciencia el sexismo y la homofobia y racializando los privilegios. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, doctora Rosa María González. Y ahora damos paso a los comentarios de la doctora Laura Cházaro. Bueno, pues... Adelante, por favor. Sí, gracias. Me escuchan, ¿verdad? Sí. Ok. Bueno, quiero agradecer a los organizadores del seminario el haberme invitado a participar aquí en esta sesión. Y bueno, estoy muy contenta de haber leído el texto. Es uno de los temas que caen dentro de mis intereses de investigación y agradezco la oportunidad de comentarlo. Voy a escribir algunas notas y en un momento dado, no sé si podría yo compartir mi pantalla, Adriana. Pero bueno, si no sé, si causa mucho relajo, no hay problema. Me parece que eso el organizador de la sesión podría permitirse. Autorizarlo. Lo intento ahorita. Ok, si no se puede, ni se compliquen. Yo lo leo, o sea, era para no leer eso. Bueno,
Entonces, bueno, Rosa María, mm, la idea es la siguiente, y bueno, también es para Mercedes. La exposición, bueno, me ha dejado más clara algunas cosas, otras cosas que están en la exposición no están en el texto, y bueno, yo escribí algo y voy a tratar de conciliarlo, ¿no? Algo que destaco de la idea de las expositoras es que esta idea de que la palabra sexo se fue sedimentando, diversificando desde el siglo XVIII y XIX. Coincido, como ellas dicen, en que sexo marca de alguna manera la separación de espacios y actividades de mujeres y hombres en un sentido muy general, ¿no? Lo podemos decir. Efectivamente, quiero subrayar que en el texto lo que ellas destacan que movió esta exposición, este trabajo, fue porque a partir de estudios del cuerpo, estudiando textos de medicina del siglo XVIII y XIX, dicen la palabra sexo no aparece ni en su acepción de órganos sexuales o coito, más que referido a plantas y animales. Esta idea, esta frase me parece muy, muy interesante. Hay muchos estudios sobre sexo, sexualidad, ¿no? Y me parece muy, muy interesante. Me parece muy interesante el marco de referencia que, bueno, en el texto que me pasaron, sobre todo mencionan a Foucault y a Koselleck, ¿no? Y creo que quiero subrayar esto, ¿no? Que la palabra sexo no aparece ni en la acepción de órganos sexuales y coito, sino ellas lo desplazan a cuestiones más bien referidas a los animales. Actualmente se empiezan a estudiar este tipo de relaciones y me parecen notables. Voy a comentar estas ideas que ellas exponen. Perdón, Laura, te interrumpo. Puedes compartir tu pantalla, me parece, ¿eh? ¿Ya? Bien, sí. Ok, ahorita lo hago. Cuando gustes. Sí, sí, sí. Bueno, ahorita lo hago. La primera, ellas tienen, que ellas llaman 3 viñetas, entonces, sexo y raza como categoría zoológica, que ya lo dijo, sexo en el campo médico y saberes propios del sexo y la educación sexual. Basándome en estos 3 viñetas, yo hago mi comentario. La primera cuestión que viene a la cabeza es preguntarse ¿qué significa que los médicos no nombren el concepto de sexo? Pues si algo no falta en la medicina, es una profusión de adjetivos que por rodeos inventan, recrean con minucioso detalle y erudición el coito, la sexualidad y sus prácticas múltiples y variadas. Pues a mí me llama mucho la atención que a ellas les llame la atención que no exista la palabra cuando hay una profusión erudita. Los médicos son los principales difusores de palabras que sustituyen efectivamente al sexo como materia, ¿sí? Es decir, como órganos, a lo que nosotros identificamos como sexo, o la modernidad, ¿no? Y a sus prácticas. Así, más que su falta, lo que los historiadores han detectado hasta hoy es un exceso del habla sobre el sexo. Pero ciertamente parece que el concepto no existiera y sin embargo las prácticas sí existen, ¿no? La cuestión está en sus usos, o como diría Koselleck, es la cuestión, el centro, es en hacer efectivas la cuestión está en el concepto y en los usos que dan el sentido de lo que en distintas sociedades significa sexo, ¿sí?
Simplemente, o sea, lo que a mí me llama la atención es que habría que buscar, habría que preguntarse entonces por todos esos otra constelación de palabras o conceptos, y eso es lo que el historiador o el analista define, que le dan la vuelta a eso que materialmente llamamos sexo, ¿no? O, como diría Koselleck, buscar en las prácticas y los usos asociados las diversas y distintas formas en que en ciertas épocas y en ciertos lugares se constituye algo que está ahí como un fantasma, ¿sí? Y que tiene existencia como materia. Si nos referimos al punto B, entonces, de la exposición, de las viñetas, como ellas les llamaron, el sexo en el campo médico, habría que decir digo, yo tengo una referencia, pero hay miles de gente que ha escrito sobre esto. Por ejemplo, Elsa Dorlán, en su libro La matriz de la raza, dice que la cuestión central del concepto sexo, tal y como las autoras le piden a la medicina, no está en nombrarlo, sino en que aparece cuando la medicina lo convierte en naturaleza basada en la diferencia que siempre o casi siempre va a ser patológica para una de las partes que se diferencia. Del mismo modo sucede con las razas. Podríamos decir que para hablar de sexo, la medicina habla de la diferencia corporal y de ahí que hable por interpolación. Inventa, por ejemplo, los conceptos de mujer y hombre. O sea, la medicina no habla de sexo, habla de mujeres y hombres, ¿sí? Hace, a través de esta circunvolución, digamos, este rodeo, la medicina hace visible anatómicamente la diferencia, y yo le aumento, sexual, y convierte así al sexo en falta. Casi siempre hay una falta, ya sea debilidad, carencia, susceptibilidad a enfermarse. Y un buen ejemplo es el que las propias autoras abordan con el himen, membrana solo poseída por las mujeres, evidencia, o sea, órgano que sirve para delatar prácticas amatorias fuera del matrimonio. Nunca se va a hablar de sexo, se va a hablar de otras, de mujeres, ¿sí? Del mismo modo, las razas se convierten en diferencia localizada en el cuerpo, dejan de ser, entre el siglo XVII y XVIII, la diferencia entre hombres y mujeres era humoral, no estaba localizada en el cuerpo, ¿sí? Igual las razas tenían un humor, algunas eran violentas, otras eran frías, otras eran, etc. Así que la existencia de raza y de sexo, cuando entra la medicina, se manifiesta por falta o exceso, véase inteligencia, fealdad, ¿no? Digamos que la enfermedad tiene sexo y raza a partir del siglo XIX, ¿sí? Es decir, o dicho de otra manera, la enfermedad es ya sea para hombres o para mujeres, ¿sí? Y las razas, unas tienden a ser más débiles, otras más fuertes. En este contexto faltaría explicar por qué estas cuestiones tuvieron que ver con la historia natural. Por ejemplo, esto que yo considero un hallazgo del texto, que es, en lugar de hablar del sexo de las mujeres, se habla del sexo de los animales, ¿sí? Y habría que, entonces, a mí me parece que al texto, o sea, el texto tiene futuro, ¿sí? Si hablamos, ¿por qué los médicos, para hablar de sexos y razas, desarrollaron dentro de una rama que sale de la historia natural categorías zoológicas y, sobre todo, explicarle al lector por qué en México esto se dio no en zoología exactamente, sino en la ganadería comercial. Los textos
o sea, se cita a Ramírez, que es un médico que trabajó en el Instituto Médico Nacional. Pero todo el interés del Instituto Médico Nacional era desarrollar la ganadería, por ejemplo. Esto que me parece el principal hallazgo del texto, ¿no? Bueno, habría que desarrollarlo, hacerlo más explícito y tendría mucho futuro, digámoslo así. Me atrevo a decir, ¿no?, que la historia natural es por excelencia clasificatoria, y de ahí que ambos conceptos, el que reclamamos que no mencionan los médicos, como el sexo y la raza, tienen por eso una filiación común, van juntos, yo no estaría de acuerdo que van separados. En realidad, el pensamiento científico, que es clasificatorio en el siglo XIX, jerarquiza diferencias binarias, blancos y negros como varones y mujeres. Así, cuando las autoras destacan que se habla de animales y plantas, de la producción de bovinos o de la leche y la reproducción, usando términos como sexo. De hecho, las vacas son femeninas como la cita que acabas de citar, o la reproducción sexual. Habría que dejar claro por qué sucede con los animales y no con los sujetos. Algo que quiero mostrarles en una lámina que hice es citas de diccionarios médicos en el siglo XIX usados por médicos mexicanos, ¿sí? En donde es claro que las mujeres para los médicos mexicanos están más cerca de los animales, ¿sí?, que del varón. Digamos, hay una escala de la vida que empieza, en el superior está un varón blanco, ¿sí?, y que termina en los animales. Las mujeres están muy cerca de los animales porque reglan y porque tienen matriz. Y los furores uterinos son incontrolables, es decir, son parte de una naturaleza animal. Una segunda cuestión que valdría la pena pensar son las premisas, entonces. O sea, a mí me parece que este hallazgo tiene futuro si nos ponemos a pensar como historiadores y sociólogos, o filósofos, como ustedes quieran. Me parece que el punto está en las relaciones entre los sujetos y los animales. Cómo toda esa gente que estaba interesada en este ámbito, ¿sí?, y que empezó a reglamentarlo, cómo pensaba que los animales y los sujetos se relacionan. ¿Cuáles son las condiciones que hacen posible asociar a los animales lo que le reclamamos a los médicos, el sexo, ¿sí? Y justamente, ¿sí?, la cuestión es que cuando ponemos a las mujeres muy cerca de los indígenas o de los negros, ¿sí?, lo que hacemos es, al mismo tiempo que lo racializamos al sexo, lo patologizamos, porque lo que pone a las mujeres cerca es la menstruación. Y sería muy interesante pensar cómo la menstruación está totalmente ligada a la reproducción y de ahí está totalmente ligada a la producción animal. Las mujeres, como las vacas, producen leche y producen hijos. Y eso es por eso que es muy fácil traslapar esos conceptos de femenino, digámoslo así, de reproducción, etc. Así, para una crítica al concepto médico, habría que salir de la idea o del prejuicio que tenemos de que los animales y los sujetos somos entidades separadas y sin relación. Justamente hay que darle la vuelta.
a esto, mi sugerencia es para pensar los conceptos y sus prácticas. Hay que deshacerse de esa vuelta de tornillo que hicieron los médicos para no hablar del sexo, ¿sí? Un poco esa es mi sugerencia, mi reflexión, digamos, a la que me llevaron ustedes. El último aspecto que abordan es cómo la mirada médica interviene en las prácticas educativas. Sin embargo, me parece o sea, el problema que a mí me planteó este recorrido que hacen sobre si las mujeres no deben o deben de estudiar, por ejemplo, o todo el machismo que podría haber en un Sierra o en cualquiera de los otros médicos que dicen mujeres no estudien, por favor, porque pierden su dulzura, o la reacción de las otras mujeres diciendo sí podemos estudiar, justamente aparece como desconectada de toda la argumentación que ustedes hacen en los puntos A y B. No hay relación y habría que reforzarla, habría que pensar cómo es que las aulas se medicalizaron y por qué las aulas. Voy a una última serie de reflexiones. El texto se llama El sexo en la Ciudad de México, ¿no? ¿Dónde quedó la ciudad en todo el texto y en todas las reflexiones que ustedes hacen? ¿Dónde, para mí, eso equivale a otra pregunta? Es ¿dónde queda el espacio de la política? Un primer nivel es la declaración, digamos, en el texto hay un primer nivel de política en el posicionamiento feminista de las autoras. Sin embargo, me permito decir que este posicionamiento no se ha traducido a las formas en cómo abordan el tema, ¿sí? O sea, es muy bueno posicionarse, pero habría que darle al tema esa vuelta de tornillo, ¿no? Tendría varias preguntas en este sentido. El sexo en la ciudad, así habría que llamarlo, o más bien, el sexo, lo que ustedes han presentado, es el sexo en archivos y textos consultados. Para hablar de la ciudad, habría que preguntarse por qué y cuándo la ciudad hablaría del sexo en términos médicos. ¿No será que la ciudad escapa a ello? ¿Sí? La ciudad refiere, y habría que ponérselo a pensar, yo me pongo a discutirlo con ustedes y me gustaría. La ciudad refiere a la vida pública, a ciudadanos. Entonces, lo que a mí me inquietaba durante toda la lectura del texto es cómo se relacionan esas ideas sobre ciudadanía, es decir, todos somos iguales, con la afirmación de los médicos de que existen diferencias biológicas, véase hombres y mujeres, blancos o negros, indios o mestizos, ¿sí? Dicho de otro modo, ¿cómo se produce el sexo, ¿sí? En los salones de clases, que es parte del espacio público. Si confiamos en Foucault, el sexo es una política. ¿Por qué no hablar de esto? El nacimiento de la madre y la patria. ¿Cómo se relaciona esto con...? Ustedes mencionan mucho la eugenesia y a Galton, pero no lo explicitan, no lo desarrollan. ¿Cuáles son las políticas en el siglo XIX de la reproductibilidad, ¿sí?, humana? Y ahí el sexo importa, ¿sí? Hay otra cosa que me surge a partir de esto, es que existe una multiplicidad de creaciones alrededor del sexo, conceptos y usos que es necesario pensar. Ya lo he dicho, mujer, pero aumentemos otros: debilidad, fuerza, enfermedad, diferencia, deficiencia, degeneración. Toda esta serie de conceptos, si los confrontamos con las prácticas escolares, ¿no?,
el sexo aparece en los salones. O sea, esto que ustedes empiezan a discutir, habría que buscarlo en los salones, y me parece que puede aparecérsenos, ¿no? Y no hay que tener miedo. Una manera en que el sexo se aparece en los salones para mí es pensando en que si la enfermedad tiene sexo, la inteligencia también. En los espacios escolares, en donde se inventa la inteligencia, ¿sí? Y según yo, en cosas que he investigado, lo podemos discutir y me encantaría, pero los profesores de algún modo llevan al cuerpo la diferencia que niñas y niños tienen y que les asignamos, ¿sí? Con el sexo. Entonces, allí tienen mucha materia para pensar la medicalización de la escuela, ¿no? Finalmente, bueno, estas discusiones habría que, digo, hay mucho material, pues, la Gaceta Médica, ustedes ya han leído, he visto lo que produce la Sociedad de Historia Natural, están los museos, la Comisión Científica de Pachuca, no las eliminen, todo ahí ustedes van a, digamos, encontrar muchísimas cosas. Bueno, pues eso es lo que tengo que comentar. Ya no compartí la pantalla porque si no me pierdo mucho tiempo en esto, pero puedo luego si queremos, si hay tiempo. Y si nos haces llegar los comentarios, me encantaría. Cómo no, con mucho gusto, claro que sí. Es para ustedes. Muchas gracias, doctora Laura. No sé Gracias, si la ponente quisiera responder antes de pasar a una ronda de preguntas por parte del público. Mira, yo simplemente entré así como Dios me dio a entender, agradecerles sobre todo, digamos, agradecerle la lectura, agradecerle a Laura cuando la doctora Nibón me comentó que ibas a ser tú la que comentaba, dije, excelente. Gracias. No, digamos, digamos, lo que quiero compartir, es un trabajo que lleva muchos años, hecho marginalmente, porque en la Universidad Pedagógica, para tener recursos para investigar, necesitamos concursar en CONACYT. Y CONACYT no da recursos para historia, o no ha sido el campo en donde hemos podido encontrar esos recursos. Entonces, esa es mi otra línea, es género y matemáticas. Pero sí. Esto digamos, desde la época de ir juntando, mis hermanas ayudándome a tomar archivos, digamos, los expedientes de maestras y maestros, quiénes son, dónde están. Digamos, es una historia que lleva mucho tiempo. Yo me sorprendí mucho, digamos, de esta, digamos, bueno, y además, una disculpa porque yo tenía entendido que era hasta el mes que entra cuando teníamos que entregar. Y habíamos intercambiado, Mercedes y yo, ¿cuántos escritos? Y digamos, y no terminaba de quedar, no quedaba. Y cuando me avisan que ya hay que presentarlo, lo hicimos prácticamente en 3 días. Entonces, porque me dijeron, ya no, aquí, hasta aquí. Entonces dije, bueno, es un trabajo que nos ha llevado mucho tiempo. Sí me interesa, digamos, lo que me pareció más interesante, digamos, yo vengo del campo psicológico, yo sé de estandarización de pruebas,
esa parte me parece que está, digamos, hace mucho encontré que lo iba a publicar incluso, pero esas cosas que uno escribe, y lo que pasa es que en historia he publicado no tanto como quisiéramos, ¿sí? Porque en fin, te agradezco mucho los comentarios, realmente han sido muy enriquecedores. Creo que sí hay una beta interesante. Y bueno, lo que te puedo decir es que incluso la presentación que ya envié, la envié un poco antes, es cuando incorporé, digamos, lo quise volver a hacer como para presentarlo a un público. Sí, sí, sí. Que fuera lo más coherente posible, porque tengo muy claro que hay muchas cosas que profundizar, hay líneas que atar, hay, digamos, hay que presentarlo de otra forma, hay que rehacerlo. Pero tiene mucha, es muy prometedor, ¿no? Yo creo que sí es algo que vale la pena o ha valido la pena hasta ahora, ¿no? Muchas felicidades. Eche, ¿tú quieres comentar algo? Tu micrófono. Bueno, pues yo quiero agradecer, sobre todo, sí teníamos, meternos al campo de la historia sin ser historiadoras, nos ha costado, pero hemos entrado por curiosidad, y claro que resulta interesante ir rescatando documentos antiguos. Yo he rescatado cuadernos del siglo XIX de los antepasados, de apuntes, y cada vez que rescatamos un documento antiguo, empezamos a hablar, y evidentemente a mí me invitó Rosa María, ella empezó desde antes con este trabajo, ¿no? Y yo creo que la amistad que tenemos y de hablar por teléfono horas, aunque no vivamos en la misma ciudad, sobre estas temáticas nos ha llevado a construir algunos elementos. Bueno, mi contribución es mínima, yo creo que la mayor contribución ha sido de Rosa María, pero me ha sembrado esa curiosidad, aunque no soy historiadora, ¿no? Evidentemente la historia es apasionante siempre, porque es encontrar nuevos documentos y nuevas preguntas, ¿no? Nuevas preguntas que nos llevan horas de hablar por teléfono y apasionarnos en el tema. Y agradezco mucho su paciencia y sobre todo el darnos estos tips tan importantes, ¿no? Su generosidad. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Bien, hay algunos comentarios por parte de los asistentes. Quizás podríamos empezar por los que ya han escrito en el chat y después si alguien quiere ir levantando la mano. Se los leo. Patricia González pregunta que de lo expuesto por la doctora Rosa María, ¿qué tanto sigue presente? Otra participación pregunta, ¿dónde aparece el sexo en los salones? Podríamos pensar que los manuales de comportamiento cumplieron un papel fundamental en este tema, en el sentido que daban los parámetros del deber ser de la mujer. Laura González comenta, ¿y si esto nos ayudara a evitar el embarazo en las jóvenes? Norma Páez escribe, los temas de sexo y sexualidad son amplios, complejos, ya que por mucho tiempo fueron temas tabú. La sociedad médica hablaba entre ellos y la divulgación de los conocimientos que se estaban produciendo tenían poco alcance. Almadelia pregunta... ok, claro que porque sí. Si no, se nos... mira, si gusta responder a lo que ya leí y después continuamos. Sí, eso para no... claro, sí, mira, adelante. Digamos, hacemos historia no para saber lo que pasó, sino para entender el futuro. Y esa mirada histórica, digamos, esa mirada lo que nos va a permitir es precisamente desmontar la idea que tenemos del sexo y la sexualidad. Incluso, digamos, mi
concepto de erotismo desde el psicoanálisis es muchísimo más amplio. ¿Sí? Por ejemplo, la pasión que uno tiene por el conocimiento, esa es una forma de erotismo. ¿Sí? Digamos, ese deseo, el deseo está presente en el humano, el deseo tiene que ver con la vida. ¿Sí? Y eso está presente en el humano. El haberlo acotado, ¿sí?, en la modernidad a el coito y la reproducción es lo que intentamos desmontar, porque eso nos va a permitir pensar y pensarnos, ¿sí?, desde dónde podemos, lo que digo es, hay que volvernos, hay que reinventarnos, hay que volver a pensar desde nuestro presente, respetando y conservando aquellas tradiciones, ¿sí?, que son las nuestras, ¿sí?, modificando todo el machismo que hay en México, digamos, y el racismo que están muy imbrincados, digamos, ese es a lo que nos gustaría, y obviamente la homofobia, es a lo que nos gustaría apostar. Por eso para mí queda muy claro que el sexo, digamos, la idea de la historia conceptual lo que nos permite es hacer visible eso que lo consideramos natural, ¿sí? Lo natural, si yo le digo a alguien, ¿tuviste sexo?, es que hubo coito, ¿sí?, o alguna forma parecida. Entonces, el erotismo es muy amplio, porque, digamos, las mujeres nos hemos masturbado toda la vida, ¿sí?, y a eso no se le llama sexo. El feminismo del que vengo, de los años 70, nos preguntábamos por el erotismo, ¿sí? Realmente, digamos, y aquí para responder un poco a lo que preguntabas, es también, digamos, ya no lo quise meter, pero lo pensamos como un estudio generacional. Porque en mi generación no había sexo. ¿Sí? Y cuando digo no había sexo, es que no había sexo. No es que no hubiera prácticas sexuales, ¿sí? Pero a eso que se hacía no se le llamaba así. ¿Sí? Tenía otros nombres, ¿sí? Es a partir del 73 que en los libros de cuando yo era niña, joven, primaria, secundaria, quien tenía sexo eran las plantas. ¿Sí? Ahí estaba el sexo. La siguiente pregunta, en el salón de clase, el erotismo está siempre presente. ¿Sí? Si quitamos la imagen darwiniana de cebú luchando con el otro por la hembra, ¿sí?, vamos a entender que lo relacional está siempre. Ahí hay algo, ¿sí?, que no tiene incluso palabras, ¿sí?, que, digamos, en el caso, por ahí hablo de un poco de la función materna. La función materna no es eso, no es ¿por qué la comida de mamá me sabe tan rica? ¿Sí? ¿Por qué el lenguaje materno no tiene el lenguaje de la computadora? ¿Sí? Hay una dimensión que ahora le están llamando afectiva o emocional, que ahí está presente, es precisamente relacional. En psicoanálisis no hay otro, sino, no hay, digamos, es condición de sujeto la otredad. En ese sentido, en los salones de clase, en todos lados, digamos, en todas partes está, una cosa es como jovencitos, cuando alguien nos gusta y queremos, en realidad el amor, digamos, la perdición mucho de muchas mujeres y también de algunos hombres, es el amor. Y lo que buscamos no es tener coito, lo que buscamos es ser
miradas. Digamos, es algo que implica una complejidad mayor, que para mí queda muy claro que no va más allá de lo biológico, va mucho más allá. En el humano, con Freud, no sé si alguna vez tuvo instintos, pero no es el instinto el que trabaja. No es fácil, digamos, y si uno va al romance, no sé, digamos, sobre todo ahora, digamos, y esto hay que pensarlo mucho ahora, tenemos que desmontar esta idea de la violación sexual. La violación no puede ser sexual. ¿Sí? O cambiamos el término de sexual y lo matizamos. ¿Sí? No sé si me explico. Hay como ya. Habían otras preguntas de Laura González que dice si esto nos ayudará a evitar el embarazo en las jóvenes. Mira, yo... Y Norma Páez, no, sí, adelante. Yo decidí no ser madre. ¿Sí? Yo me hice feminista cuando aborté. ¿Sí? Digamos, ahí esa es parte de mi implicación con el feminismo mexicano. Eso que además no se dice nunca. Cuando yo hablo de mis hijos y les dedico esto a mis hijos, son mis hijos simbólicos. Son mis sobrinos, pero también mis estudiantes. Bueno, ya les dije a mis sobrinos que no me iba a poner sentimental, porque eso no va en la academia, no se ve bien. Yo creo que tenemos que resignificar también las feministas la maternidad. Creo que la rechazamos. Estoy hablando por mí y seguramente habrá muchas opiniones. No me arrepiento de no haber sido madre. Creo que muchas mujeres no eran madres hasta que nos empezaron a meter de que la misión de la mujer era la maternidad y pusieron el monumento a la madre y etcétera, etcétera, etcétera. Hay una carga tremenda para, digamos, o eres mujer o no te realizas, o eres, digamos, hay un sinónimo mujer-madre, digamos, digamos, es algo que está muy imbrincado. Creo que yo invitaría a las jóvenes feministas, digamos, y ellas tendrán su propia lucha, y ellos tienen su propio mundo. ¿Sí? Es, digamos, Mercedes y yo hablamos desde nuestra generación, ¿sí? Que no es una categoría biológica para nada, sino es una categoría simbólica. Para nosotros esa Ciudad de México, ese Guadalajara son lugares sentidos y vividos que efectivamente no están, digamos, falta mucho para el trabajo, pero es un trabajo con el cual, digamos, yo me siento muy satisfecha de lo que hemos encontrado. El sexo, el 73 se empieza a hablar de sexo. Esto coincide, por un lado, con... hay toda una política de prevención de la sexualidad a nivel internacional, en la que coincide el primer encuentro internacional de la mujer, en donde unas pocas de nosotras estuvimos protestando porque éramos de izquierda. No seguimos siendo de izquierda. Desde la izquierda protestábamos porque decíamos, digamos, las formulaciones, si bien eran correctas y
qué bueno que se hicieron, tienen muchas limitaciones, están muy sesgadas. Hay todo, digamos, hay toda una historia ya ahí. Creo que hay, no sé, digamos, si cerraremos, necesitamos ver para dónde caminamos, si seguimos, es muy amplio. A mí sí me gustaría llegar a los 60, digamos. Creo que el tiempo que más se ha dedicado a estudiar esto del, digamos, desde la eugenesia y las prácticas sexuales ha sido, digamos, mucho en los años 30. Creo que se le puede todavía sacar bastante jugo, precisamente tomando distancia, digamos, desmontando esta categoría de sexo y de sexualidad. ¿Sí? Metodológicamente es un trabajo artesanal, tremendamente artesanal, implicado, muy implicado. Cuando hablamos de implicación, hablamos de esa pasión por saber desde un lugar situado. No hablamos desde cualquier lugar, hablamos desde la Universidad Pedagógica, hablamos desde la Ciudad de México y hablamos desde una generación. En mi caso, Mercedes habla también desde su lugar, ¿sí? Desde su propia implicación. No sé si hay más preguntas, no las alcanzo a ver. Hay una cuestión metodológica en la época estudiada, los conceptos forman parte de las redes semánticas. Sería interesante ahondar en las redes semánticas que componían el concepto de sexo. ¿Qué conceptos adyacentes se empleaban para definirlo? Los términos que yo he encontrado han sido desde partes pudendas, ayuntar, rabo, referidos a personas. Otra cuestión, la cuestión de la identidad. Hice un ejercicio con mis alumnas del doctorado, muy rápido, un poquito para que fueran empezando a leer hermenéuticamente, y les mostré, digamos, cómo, a partir de un índice les dije quién es mujer en esta publicación. Y bueno, eran esposas de políticos, esto es siglo XVIII. Herederas, o sea, tenían nombre y apellido. Sor Juana, obviamente, la madre Sor Juana. Y párenle de contar, ¿sí? A las mujeres las ponían, como dices tú, Laura, en el mismo nivel de los animales. Hay una en donde, ahorita no me acuerdo bien de la referencia, pero era muy interesante cómo la identidad, quién era persona, digamos, en el siglo XVIII, quién tenía un nombre y apellido, ¿sí? Bueno, hasta ahí. Meche, ¿tú quieres comentar algo de las preguntas? Creo que ya has dicho varias cosas. Nada más un comentario de una entrevista del libro último que hicimos, de que entrevistamos a varias mujeres en los programas de género. Y yo le comentaba a Rosa María González, que entrevisté en los años 50, la primera ginecóloga que formó el programa de estudios de género, y que me decía curiosamente que cuando estaba en la escuela de medicina se llevaban coito, la clase de coito, pero no se hablaba de sexualidad, ¿no? Ella estudió aquí en 1950 y que los primeros libros de sexualidad, ella acaba de morir hace poco, es Margarita Martín Montoro, que fue la primera que hizo un programa de género en la Universidad de Guadalajara. Y me comentaba esa situación, que los primeros libros de sexualidad, ella los conseguía de Europa que venían, ¿no?
Es un dato de alguien que estudiaba medicina, de las primeras médicas, y es interesante ver cómo no se usaba el nombre de sexualidad, sino el concepto, sino el coito. El coito. Y después de esa clase les preguntó el maestro, ¿tienen alguna duda? Y nunca había dudas sobre el coito. O sea, nadie comentaba nada sobre las dudas. Bueno, ese es un pequeño, como desde el presente nos preguntamos muchas cosas. Y pues gracias, ya creo que hablamos mucho. Bueno, Bien, ahora podríamos pasar a una pregunta o comentario por parte del público, si gustan levantar la mano para irles dando la palabra. No sé, doctora Cházaro, si usted quiera comentar algo más. Bueno, no exacta. Hay una pregunta de alguien dice, ¿dónde aparece el sexo en los salones? ¿No? Y dice, podríamos pensar que los manuales de comportamiento cumplieron un papel fundamental en este tema, en el sentido que daban los parámetros del deber ser de la mujer. Digamos que esta pregunta y otra, porque por ahí vi de Alma Delia, que se parece también, es cómo aparece el sexo en los salones. Hace algunos días, compañeras de la UAM exponían cómo sus docentes masculinos de la Facultad de Psicología les decían que ellas deberían estar en casa, que si acaso estaban ahí en la facultad solo mientras se casaban para hacer el papel que les correspondía. ¿Dónde aparece el sexo en los salones? Bueno, debe de aparecer en varios sentidos, como estas dos preguntas. Una es en los propios libros de texto y otra es en cómo se relacionan los alumnos entre sí y con los profesores, ¿no? Son diferentes existencias, digamos, ¿no? Y los alumnos tienen prácticas sexuales, pero también hablan sobre los profesores hablan sobre qué es el sexo, y al mismo tiempo alumnos y profesores se diferencian en la práctica por ser varones y mujeres, ¿no? O sea, se designan y se relacionan como tales, crean un tipo de relaciones. Entonces, no sé, ustedes tienen más datos que yo, que viven, sí. Mira, la pregunta la está haciendo una alumna mía desde la maestría, ahora está en el doctorado. Lo que pasa es que ella trabajó el padre Ripalda, el catecismo del padre Ripalda, digamos, trabajó 2 o 3 libros, pero digamos, Ignacio Ramírez, digamos, el primer libro en la Ciudad de México que se hace para los maestros. Y es muy interesante porque, digamos, Ripalda hablaba de la carne concupiscente, digamos, y todo eso desaparece. Sí. El libro digamos, en el libro laico, eso ya no está. ¿Sí? No, aparece la medicina. Aparece, a lo que dice. Aparece, digamos, ella seguramente se acuerda más que yo. Pero si sí, quiere ella exponer algo. Alma, si quieres tú hablar. compartir. Sí, ahí no. Allá. Ya. ¿Sí me escucho? Sí.
Bueno, esto lo comentaba porque hizo la doctora una pregunta de cómo se produce el sexo en los salones de clase. Y bueno, yo veía eso, por ejemplo, en las facultades de ingeniería es muy marcado ese sexismo. Y nosotros lo encontramos en los libros de texto, en estos libros de texto de primaria. Recuerdo mucho este libro de Ignacio Ramírez, que es uno de los primeros libros científicos que se introducen en México en 1885, donde se hace una división desde la zoología, de cómo, y ahí en la zoología se coloca al ser humano como el animal superior. Y se hace una división muy enfática en que hembra es la que reproduce y macho es el que engendra, ¿no? Desde ahí, y eso, decía la compañera en una pregunta, si eso se ve en la actualidad, yo creo que sí. En la actualidad seguimos viendo, por ejemplo, en estas universidades se sigue viendo ese sexismo. También recuerdo algo muy marcado en el catecismo del padre Ripalda, donde se hablaba de que por qué las mujeres no tenían que vestir de una manera tan adornada, y se justificaba que ellas inducían a los hombres al deseo. Y eso lo vemos muy marcado en la actualidad cuando se habla de las violaciones y de cómo se justifica que las mujeres por la forma de vestir tienen, de alguna manera se les culpa, ¿no? Entonces creo que desde ahí es una forma de reproducir esta ideología de sexo en los libros escolares y que yo sigo viendo muy presente. Sí, efectivamente, pues muchas gracias, Alma. Betty Salazar nos comenta en el chat que sería interesante acceder a los divorcios eclesiásticos, pues una de las causales tiene que ver con el sexo, de tal manera tener una aproximación de su concepto desde el derecho canónico. No sé si nos pudieran comentar algo. Mira, yo lo que he trabajado un poquito, digamos, ahorita te doy la palabra, es esta dicotomía, Virgen María, digamos, este hombre que estudia a las mujeres, Legol, dice que en el siglo XII es cuando se incorpora la imagen de una mujer en todo el discurso religioso, que es la Virgen María. Digamos, el segundo personaje es Magdalena, digamos. Entonces, la Virgen Madre prostituta, ¿sí? Como esta dicotomía tan presente en el machismo, ¿sí? O eres Virgen Madre o eres prostituta, no hay términos medios. Creo que eso está, digamos, está también presente en la ciencia, ¿sí? Es como la lectura. No hablar de sexualidad, lo que pasa es que cuando cuesta mucho trabajo entender que, digamos, ahora cuando dije, en mi época no era sexo, obviamente, de una joven que estudiaba en prepa 6, que a la hora que el maestro de anatomía iba a hablar de algo más allá, nos sacaba a dos compañeras, a una otra compañera, y las dos únicas mujeres que habíamos en la tarde, en la prepa, y nos sacaba para que pudieran hablar. Digamos, los compañeros se ponían felices porque así iba a poder hablar a sus anchas, ¿sí? Y a nosotros no nos decían nada. O sea, todo eso lo ignoraba. Es por eso que yo creo que, digamos, en los años 50, 60 y 70, antes de que empiece CONAPO, antes de que empiece toda esta promoción de la anticoncepción y demás, me parece que es un tiempo importante, interesante para continuar la investigación. Necesitamos, digamos, ver cómo atamos esto, cómo enfatizamos esta parte de la zoología, porque además sigue muy presente.
hay un video que le pedía a mi hermana que lo cortara, nada más que entre las prisas por lo de la presentación y demás, ya no lo hice, pero si ven cualquier exhibición de la raza de vacas lecheras mexicanas, se siguen refiriendo en los mismos términos, ¿sí?, al cuerpo, a las partes de la vaca y a la feminidad, ¿sí? El propio término femenino o masculino pasa de ser un término gramatical a algo que tiene que ver con las personas, ¿sí? En donde ya no es femenino, masculino, neutro, sino solamente es femenino, masculino. Bueno, yo hasta ahí la dejo. Doctora Mercedes Palencia, si quiere comentar algo o hay otro comentario en el chat. Ok. Bien, Norma Páez comenta, ya hay algunas investigaciones de investigadoras que se han acercado al estudio del divorcio en México. Por el momento, pues no tiene ella las referencias, pero dice que seguramente se desplegará alguna. Oye, yo nada más déjame hacer un comentario. Sí, metodológicamente sí me interesó ir más allá de la ciencia y de lo escolar, ¿sí? Tampoco no se puede extender tanto porque esto resulta interminable, pero parte del indisciplinamiento del que hablo es precisamente romper la configuración de estas disciplinas, ¿sí?, que si bien nos permite ver y entender muchas cosas, digamos, también tienen muchos límites. Bien, gracias, doctora. No sé si alguien de los asistentes tenga alguna pregunta, algún comentario para ir cerrando ya un poco la sesión. Norma Páez vuelve a comentar que, bueno, felicita a las ponentes y dice que coincide en que la transdisciplina nos permite plantearnos preguntas y respuestas desde otras disciplinas como la historia. Y la propia filosofía, volvernos a preguntar por el ser humano, ¿sí? Es una mujer. ¿Sí? Creo que son preguntas que siguen siendo muy válidas y que cuando las disciplinas se escindieron de la filosofía, ¿sí?, dejaron de hacerse. Gracias, doctora. Bien, no sé si haya algo más para comentar, si no, pues ya vamos cerrando la sesión. Una última, ahorita estoy viendo creo que las formas, digamos, cómo se enseña educación sexual, ¿sí?, sigue siendo exactamente igual, digamos, está muy montado dentro de este discurso zoológico. Es Darwin, es digamos, el fin digamos, el fin de la sexualidad es la reproducción, la pelea entre, ese discurso en México no está tan presente, digamos, la cuestión de la raza también me interesa mucho por cómo se desdibujó en México, pero sin embargo en otros países sigue presente, pero está volviendo a aparecer. Me ha llamado 2, 3 cosas la atención, un artículo en donde mi colega Hugo Blanco habla del color de la piel como una de las variables, ¿sí? El tono de la piel, digamos, yéndose totalmente al fenotipo
eso que, o sea, cuando lo leí dije, puede ser que sí, no sé, o sea, si entre más prieto, menos prieto, o sea, porque además está regresando la eugenesia, está regresando muy fuerte, ¿sí? No es algo que, digamos, es algo que en la Ciudad de México se diluyó con la laicidad, ¿sí? Pero está regresando muy fuerte, está nuevamente muy presente, digamos, ya no, cuando vemos que el médico, la responsable de la OMS es una zoóloga, una médica zoóloga que estudia, digamos, la que estudia epidemias, cuando hablan del rebaño, digamos, la inmunidad del rebaño, nuevamente está regresando ese discurso y creo que sí tenemos que estar como muy atentas y atentos para ver desde qué lógica, o sea, porque no solo es, digamos, que se complejice un término, que se vaya complejizando, también es cómo saltan de un campo a otro. O sea, en otro de los trabajos, cómo calidad saltó del campo empresarial al campo educativo. Y digamos, con fecha, digamos, cómo esos conceptos, esos términos que son de un campo, pasan a la otro y se incrustan y empiezan a generar, ¿sí?, sentidos. Bueno, ya me estoy saliendo mucho del tema. Gracias, doctora. Bien, hay otra pregunta en el chat y quizá con su respuesta podríamos ir concluyendo. Carla Gaona pregunta, ¿cuáles son los temas que consideran claves para abordar una clase de sexualidad? Preguntarles a los jóvenes qué sienten. Yo siempre les pregunto a mis alumnas cómo se sintieron, no qué pensaron. La pregunta académica apela a la razón y el pensamiento. La pregunta humana apela al sentimiento y a la relación. Hay que ver, digamos, no es una u otra, son las dos, pero ya no quitar esta, digamos, no hacerla ya a un lado, porque está presente, nada más que no la nombramos. Esa está la cuestión, digamos. No es que hay una, digamos, no es que una inteligencia emocional y una inteligencia no sé qué y una inteligencia, digamos, razón y afecto están así. Y bueno, ese es Freud. Cuando la razón falla, surge el afecto. Bueno, algo clave es que los sentimientos son humanos. Entonces, el hecho de no hacer sexo con eso de no separar los sentimientos de hombres y mujeres, ya es clave para la educación sexual, ¿no? No seccionar a hombres que sienten de una manera y a mujeres de otra manera, sino que todos somos seres humanos. Creo que eso es clave en la educación, ¿no? Y pensándolo más en el presente también, este discurso, digamos, darwinista, eugenésico, digamos, ¿por qué las mujeres cada vez queremos parecer más jóvenes? ¿Sí? La lógica es atractiva a la joven, ¿sí? La que se puede reproducir, esa es la hembra que vale la pena, ¿sí? Creo que hay mucho de donde, digamos, escarbar en torno a esto que yo llamo comunidades excéntricas, digamos, porque, digamos, la excentricidad no es una invitación a pensar desde aquellos lugares en donde nos señalaron como degenerados.
por más blanquitos y güeritos que estemos, no importa. La diferencia entre sexo y género. Miren, como categoría es muy interesante hace 20 años, cuando empezamos a visibilizar. Era importante hacer visible muchas cosas acerca de las relaciones entre hombres y mujeres en el aula. Actualmente hay que desmontar, es una de las categorías que es importante desmontar, porque ya no nos está diciendo nada, ya se hizo sinónimo de sexo, digamos, la cultura, el sexo, lo natural, género, lo cultural, tan. Creo que hay que problematizar, digamos, en aquellos lugares y en aquellos donde sea importante nombrar y hacer visible, ¿sí?, lo que ocurre en cuanto a relaciones entre hombres y mujeres o entre hombres, digamos, el vieja al último, ¿sí?, de cuando yo corría en la primaria, ¿no es cierto? Estuve con la secundaria, en la primaria estuve con niñas. Sigue estando muy presente. No se trata de ver quién corre más. Y ahí sí, con Rita Segato, el mandato masculino es tremendo para los hombres. Más, ¿sí? Digamos, en general es tremendo. Ser el que gana, ser el que triunfa, ser el galán, ser el mejor académico, ser el mejor, siempre es difícil desde nuestros lugares. Bien, hay un último comentario, creo que de María, sí, María Tepepa dice, creo que la pregunta de qué enseñar depende de las edades y grados, pero en el bachillerato las materias de corporalidad y afectividad son muy importantes y desde luego la antropología filosófica lo aborda. También Carla Lucía Gaona dice que no sucede lo mismo con el empoderamiento femenino. No sé si quisieran darnos las ponentes a un último comentario y con eso cerraríamos la sesión. ¿Quieres decir algo, Michelle? Ya me dio pena porque estoy hablando. Hoy sí me lucí. Mira, dos cuestiones. Una, a mí ya no me interesa. En el 2006 entrevisté a mujeres matemáticas y vi quién es más y quién es menos. No me gusta la categoría de empoderamiento. No es una competencia con los hombres. No se trata de quítate tú para ponerme yo. Y lo que sí se trata, sobre todo para mí ahorita es muy importante problematizar la idea de que la ciencia y las matemáticas son saberes para gente muy inteligente, muy capaz, y que educar menores es una tarea medio pendeja, medio cualquiera, como lo decía el Nuño, cualquiera lo hace, ¿sí? Cualquiera puede ser profesor, maestro. No cualquiera no puede serlo, ¿sí? Eso lo aprendí de mis alumnas. La mayoría, buena parte son maestras de educación básica y media, y de ellas me decían que era muy importante. La mayor parte de lo que he aprendido yo de educación se los debo a ellas, ¿sí? Y cuando ellas hablan del amor que se tiene que tener por los niños para estar con 50 escuincles en un salón de clase sin perder la cordura, ¿sí?
las mamás ahora ya se vuelven locas con tener a sus hijos frente a la pantalla en un rato. Digamos, hay que reconsiderar y hay que revalorar los saberes. Para mí fue muy fácil hacer un modelo matemático donde podía yo demostrar qué era lo que afectaba, digamos, qué era lo que incidía en las respuestas matemáticas de las y los estudiantes. Pero estar frente a un grupo, estar con menores, estar con jóvenes, es otra cosa. Tendríamos que aprender a revalorarlo. ¿Sí? Ya sería por mi parte todo. Yo nada más agradecer, muchas gracias. Creo que ya Rosa María abordó muchos temas y creo que eso es importante, todo lo que se ha hablado. Y yo creo que la educación siempre tiene, ahí yo diría la educación debería de empoderarse, esa sí se debería de empoderar, porque hay que recordar que en México es el único país que yo conozco en Latinoamérica, las normales dependen de las universidades, menos en México. Y yo me hago esa pregunta, ¿por qué? Y la historia nos dirá, nos podrá ayudar a entender en la historia de la educación por qué no dependemos o por qué la normal no dependió de una universidad que es tan importante, ¿no? Que exista, sea considerada, tuvo que nacer la UPN para que los maestros fueran a la universidad, ¿no? Entonces, la palabra empoderamiento yo lo daría el empoderamiento de los maestros. Ahí sí se tienen que empoderar. O sea, y de defenderse de todas estas creencias del magisterio, y creo que lo tienen que demostrar, ¿no? Preparándose mucho más. Y que la normal no sea algo separado a la universidad, ¿no? Que sea una universidad, como la UPN ya se ha quedado sin normalistas. En fin, es un problema muy serio el de los maestros en México, y la historia, usted, doctora, ha de saber bastante sobre la historia de la educación en México, que es muy triste. Bueno, pues gracias. Bueno, yo, Adriana, quisiera agradecerles por esta sesión tan interesante. Yo considero que es un tema riquísimo, las preguntas lo muestran, ¿no? Y pues adelante. Espero que haya otras oportunidades para intercambiar y y experiencias, enfoques, y seguir escribiendo sobre el tema, que es importante. Y muchas gracias por abrir este espacio para Claro. el trabajo. Gracias. Bueno, muchas gracias a las ponentes, a la doctora comentarista, a todos los asistentes. No sé si los organizadores del seminario quisieran agregar algo para ya dar por concluida esta sesión. Bueno, si no, de todos modos el comercial, los esperamos en la sesión extraordinaria. Visiten la página del Colegio Mexiquense y va a haber otra sesión para marzo también en la que podrán registrarse a partir de la página del colegio para recibir el texto a discutir. Si ya no hay nada más por decir, pues damos por terminada esta sesión. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias a todas. Gracias a todos. Gracias y saludos. Gracias, Rosa María. El mail, tu mail, es el donde me mandaste